El proyecto de zonas económicas especiales prevé generar un mayor crecimiento y productividad en las entidades federativas más rezagadas. Se busca cerrar las brechas regionales mediante la creación de nuevos polos de desarrollo industrial que atraigan inversiones, generen empleos, desarrollen cadenas de valor, detonen una demanda de servicios locales y traigan beneficios a la población aledaña a estas zonas. El centro de la ley es impulsar el desarrollo para el sur del país. Bienvenidos a la otra cara de la moneda. México es un país caracterizado porque tiene grandes ideas. Porque los mexicanos tenemos conceptos muy grandes, muy desarrollados y que van hacia el futuro. Somos un país donde sabemos tomar lo mejor del mundo, verlo y traerlo para nosotros. Sin embargo, como nación somos malísimos para aplicar los planes. Algo nos falla. Nos equivocamos en los últimos minutos del partido de fútbol y se cae todo el esfuerzo. Cometemos algún error en la instrumentación de una reforma estructural y todo el esfuerzo se desvanece. Todo se cae. Y a veces incluso es mucho peor. No solo perdemos el impulso, sino que además generamos vacunas en contra del progreso que buscábamos. Somos un país donde algo nos falla, siempre ese maldito error que nos persigue, siempre esa falla que cometemos en el momento oportuno y que no logramos cambiar radicalmente las cosas. En México, tradicionalmente buscamos hacer las cosas bien y terminamos haciéndolas mal. Queremos subirnos a los grandes trenes de la modernidad, pero algo nos falta. Le ponemos el alambrito y no funciona. Se genera un cortocircuito y las cosas no acaban de caminar. Hoy, en la otra cara de la moneda, hablaremos de esas grandes ideas, de esa idea maravillosa que son las zonas económicas especiales. Y que desgraciadamente le estamos poniendo alambritos. La cinta adhesiva que va a hacer que se despegue y que no cumpla, desgraciadamente, con los objetivos que nos planteamos como sociedad. Bienvenidos, bienvenidas a la otra cara de la moneda. Las zonas económicas especiales estarán apoyadas por infraestructura en el sector energético y en la parte de telecomunicaciones. Se tendrán proyectos de mediano y largo plazo. También contarán con beneficios fiscales y laborales, un régimen aduanero especial, infraestructura de primer nivel y programas de apoyo, incentivos para ver crecer los estados del sur. Las zonas económicas especiales son, sin lugar a dudas, una gran idea. Uno de esos temas en que México debería estar totalmente comprometido. El diagnóstico todos los conocemos y además los mexicanos somos especialmente buenos para hacer diagnósticos, para entender qué está pasando y por qué está pasando. Es más, somos bastante buenos para decir, y si camináramos por tal ruta lo haríamos bastante bien. Desgraciadamente, el camino por esas rutas no lo seguimos de manera adecuada. Algo hacemos, le ponemos el alambrito, el gafe, el tape y todo termina fracasando. Si mandáramos naves espaciales tendríamos la tecnología para llegar a Marte. Sin embargo, algo haríamos, en algo nos equivocaríamos y la nave espacial terminaría llegando a Xochimilco. Ese es nuestro gran problema como nación, que no sabemos instrumentar bien los planes. El diagnóstico sobre las zonas económicas especiales es perfecto. En México vivimos a dos velocidades. Del centro hacia el norte es un México competitivo, de primer mundo, donde las cosas avanzan y donde la pobreza a veces es pequeñas islas en lagos de prosperidad. Vemos cómo hay lugares que son de los más atractivos del mundo para la inversión extranjera directa y para la generación de progreso, por lo tanto. Vemos cómo hay industrias que vienen al país y que siguen llegando, que lo hacen de forma masiva, que generan empleos, que generan prosperidad. Sin embargo, tenemos otro México,
Un México que está clavado en el siglo pasado, mediados del siglo pasado o quizá un poco más atrás. Si analizamos los indicadores de prosperidad, la generación de Producto Interno Bruto entre el centro y el norte del país, comparada con el centro hacia el sur, sureste del país, entendemos qué es lo que pasa. Mientras en un lugar de esta nación se crece de una manera rápida y acelerada, en el otro cada vez estamos más atrasados. ¿Dónde están los municipios más pobres del país? Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Michoacán. Ahí se concentra la mayoría de la pobreza de esta nación. Entonces el diagnóstico es sencillo. No están pudiendo subirse esas entidades, esos mexicanos, a los trenes de progreso que hay en el norte, que no han sido la locomotora que pueda jalar. Hay que atender entonces las condiciones internas de todas esas localidades. Pensar en qué debe hacerse para que las cosas cambien radicalmente en esa parte de nuestro país. Que los mexicanos que viven ahí no tengan que ser expulsados, ya no digamos a los Estados Unidos, sino al centro y al norte para ir a trabajar de jornaleros en condiciones miserables. ¿Qué hacer para que el progreso lo puedan encontrar en el lugar donde nacieron y no en otra parte del país? ¿Qué hacer para que las cosas cambien? En ese sentido, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, adoptó un modelo que ha funcionado perfectamente en Asia, las zonas económicas especiales. En Asia entendieron que el problema era más o menos similar al que tiene México. Lugares muy avanzados, de una gran prosperidad y otros que seguían prácticamente en la Edad Media. Entonces decidieron que había que generar estímulos especiales, condiciones diferenciadas para atraer educación, salud, progreso y que eso fueran polos de desarrollo que permitieran que la gente se arraigara en su región, que creciera en su región, que le fuera mejor y que sus condiciones de vida cambiaran. En Asia eso ha funcionado de maravilla. Hemos visto cómo donde están instaladas estas zonas económicas especiales, el progreso ha llegado y ha comenzado a funcionar. La disparidad entre una y otra región en Asia ha comenzado a disminuir. Entonces, hacerlo en México es la decisión correcta. El diagnóstico es impecable. No está llegando el progreso a esas partes del país. No llega el progreso a Chiapas, no llega a Guerrero, no llega a Oaxaca, no llega a Michoacán. Entonces, hay que tomar medidas radicalmente diferentes como las zonas económicas especiales. Y el presidente fue al Congreso, los convenció, lo aprobaron e incluso ya están en funcionamiento. Nombraron a Gerardo Gutiérrez Candiani como el responsable de este proyecto. Gerardo Gutiérrez Candiani es un hombre de empresa, entonces entiende bien el mundo de cómo se genera riqueza y las necesidades de los empresarios. Como presidente del Consejo Coordinador Empresarial, donde estuvo quizá demasiado tiempo, porque así lo querían y así lo demandaban las situaciones del empresariado mexicano, demostró una gran capacidad de interlocución. Gran parte de las reformas estructurales, de los compromisos que hicieron todos, absolutamente todos los candidatos a la presidencia de la República en la elección pasada, tiene que ver la mano del sector empresarial, que les pidió reformas, que les pidió cambios que venían en lo económico, en lo político y en lo social. Los sociales y los de transparencia han tardado más, pero finalmente han llegado. Gerardo Gutiérrez Candiani es, sin lugar a dudas, la persona adecuada para encabezar este proyecto. Veríamos que todo está bien, insisto, buen diagnóstico, buena solución, un buen hombre para encabezar el proyecto, pero desgraciadamente a cómo están hoy las cosas, no veremos que funcionen las zonas económicas y especiales. Y comenzaré por la conclusión. Los niños de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán seguirán sumidos en la pobreza, seguirán viviendo en condiciones de hambre con pocas, mínimas esperanzas de romper ese círculo de miseria que los ha aquejado durante demasiadas décadas.
Seguirán siendo niños sin oportunidades que se convertirán en jóvenes sin oportunidades y serán adultos que no podrán llevar los satisfactores a sus hijos. ¿Por qué este pesimismo? ¿Por qué esta manera de ver las cosas como las veo? Porque es necesario el cumplimiento del Estado de Derecho. Si nos vamos al fondo de cuáles son las razones por las cuales Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán están sumidos en esa miseria, es porque son rehenes. Han sido rehenes y según parece seguirán siéndolo de pequeños grupos de caciques, de esos que hablan de democracia pero no creen en ella, de esos que creen que ellos son el Salvador, que nombran a un Dios venido a la tierra como Andrés Manuel López Obrador y dicen que va a ser la solución, que les dará, que repartirá los panes y que todo será una maravilla. No hablan de progreso, no hablan de acabar con la pobreza, sino repartir lo que hay. Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, donde están las zonas económicas especiales, son entidades rehenes de la barbarie, rehenes del salvajismo, rehenes de grupos que quieren, eso sí, que los niños sean mal educados, para que cuando no tengan educación no puedan conseguir trabajo y tengan que vivir de extender la mano o unirse a grupos violentos, que se puedan vender por 300 pesos para ir a una marcha, que sean fáciles de manejar, que no tengan acceso a la tecnología de la información ni a una educación que les genere buenas condiciones de vida. Esos son fáciles de manejar. Un niño que aprende ortografía, sumar y restar es más difícil de controlar que hay un niño que no lo aprendió o que no lo aprendió bien, que termina siendo un analfabeta funcional porque sus maestros estaban en marchas, manifestaciones, paros y todo lo que usted guste y mande para supuestamente defender a la educación. Esa es la realidad. En Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, o en Michoacán, desde hace más de 25 años los niños no terminan el ciclo escolar. En algún momento el maestro se va de marcha o está en protesta o hace no sé qué, pero no le da clase. A condiciones iguales, suponiendo sin conceder que un maestro del centro norte del país sea tan bueno o tan malo como como el promedio, para ser más justos, como el promedio de los maestros de esas entidades, si el niño va 6 años a la escuela, aprende más que un niño que va 5 o menos a la escuela. Esos grupos no quieren el progreso. Hablan de defender la educación, de defender a los pobres, pero lo que quieren es tener pobres para manejarlos, para usarlos como carne de cañón y mantener sus privilegios. Hablan de modernidad, hablan del socialismo del siglo XXI, pero son patrañas. Es el mismo viejo populismo de siempre. Si quisiéramos un México de progreso, si quisiéramos que las zonas económicas especiales comenzaran a funcionar, deberíamos comenzar como nación con el cumplimiento irrestricto de la ley, el uso legítimo de la fuerza, defender a los que menos tienen, proteger los derechos humanos de aquellas personas que están siendo violadas, mutiladas y maltratadas por grupos de salvajes populistas, por terroristas de México. ¿Que son necesarias las zonas económicas especiales? Sí, sin lugar a dudas sí. ¿Que se podrán aplicar en este orden de ideas? No, desgraciadamente no. Es momento de cambiar y dejar de cometer ese maldito error para que nuestros niños, para que nuestros hijos tengan acceso a lo que se merecen. Piénselo, que le vaya muy bien.